Ahora entonces vamos a devolvernos un poco para explorar otra idea interesante. Entonces recuerden que nosotros hemos llegado a que la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección vertical es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo menos la masa del cuerpo, pero la masa del cuerpo también la podemos expresar en términos de la densidad del cuerpo, ¿verdad? Se puede escribir como la densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo. Y eso está multiplicado por la aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces aquí pueden darse pues podemos explorar varias situaciones, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, considerar la siguiente situación. Eh, Podríamos tener, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Entonces, primera posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si el cuerpo está flotando? Entonces, observen ustedes que si el cuerpo está flotando, entonces tendríamos esta situación. Aquí está el recipiente. Por acá está entonces el nivel del líquido. Y tendríamos entonces un cuerpo que estaría así. En ese caso, entonces, esta partecita de aquí vamos a, vamos a denominarla, por ejemplo, X. No, llamémosla de otra, llamémosla, a ver, un Y, para que no se vaya a confundir con las otras variables. Y la parte que está por aquí por fuera, llamémosla, por ejemplo, X. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? El cuerpo está ahí flotando, ¿verdad? Y si el cuerpo está flotando y está en equilibrio, eso significa entonces que la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en la dirección vertical, pues deben ser igual a cero. Eso quiere decir entonces que la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo menos la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la aceleración de la gravedad, pues debe ser igual a cero. Podemos sacar factor común la aceleración de la gravedad y encontrar que la densidad del fluido por el volumen sumergido del cuerpo menos la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a cero. Y en este caso, entonces, observen lo siguiente, la densidad del fluido por el volumen sumergido del cuerpo entonces será igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y esto nos lleva a que si nosotros dividimos el volumen sumergido del cuerpo entre el volumen del cuerpo, eso es igual a la densidad del cuerpo dividido la densidad del fluido. Y aquí podemos entonces ver unas conclusiones bien interesantes, ¿no? Lo primero, entonces, que nosotros podríamos determinar cuál es la fracción, ¿no? Hemos calculado la fracción del volumen sumergido al volumen del cuerpo, o sea, cuál es el porcentaje, ¿no? Del volumen sumergido respecto al volumen de todo el cuerpo. Y estamos viendo que eso depende del cociente de la densidad del cuerpo a la densidad del fluido. Así que de aquí podemos notar lo siguiente, ¿no? Observen entonces que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, entonces
Pues eso quiere decir que el volumen sumergido del cuerpo dividido el volumen del cuerpo, pues me va a dar una cantidad que es menor que 1. Porque si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, la división entre la densidad del cuerpo y la densidad del fluido, pues me dará un número menor que la unidad. Y por lo tanto, pues eso quiere decir que el volumen sumergido del cuerpo, pues es menor que el volumen del cuerpo. Bueno, pues es justamente la situación desde la cual nosotros habíamos partido, ¿verdad? Así que pues no hay nada novedoso. Sin embargo, observen ustedes lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede si ¿Qué sucede si la densidad del cuerpo es justamente igual a la densidad del fluido? Si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido, entonces lo que vamos a tener es que el cociente entre la densidad del cuerpo y la del fluido va a ser 1. Y por lo tanto, el volumen sumergido dividido el volumen del cuerpo pues va a ser igual a 1. Y eso quiere decir entonces que el volumen sumergido del cuerpo será igual al volumen total del cuerpo. O sea que el cuerpo estará flotando a ras. Está justo completamente sumergido, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido? ¿Qué pasa ahora entonces en el tercer caso si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido? Pues resulta Segunda. que si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido, pues eso va a dar un número mayor que 1, ¿verdad? Ese cociente. O sea que el volumen sumergido dividido el volumen del cuerpo será un número mayor que 1. Pero resulta que esto no puede ser. Esto no tiene sentido. No puede ser que el volumen sumergido sea más grande que el volumen total del cuerpo. Así que esta situación pues no se puede dar. Y esta contradicción está implicando algo. Resulta que cuando nosotros hacemos los experimentos, lo que vemos es que cuando eso sucede, entonces el cuerpo se hunde, ¿no? El cuerpo no flota, no está flotando. Bueno, ahora sí, ¿alguien quería contarme algo? Profe, no entendí la última parte. Sí, ¿Podrías repetirlo? claro que sí. Gracias. Mira que si consideramos el caso en que tenemos un cuerpo cuya densidad es mayor que la densidad del fluido, entonces la división entre la densidad del cuerpo y la densidad del fluido me da un número que es mayor que 1. Y si tú tienes que el volumen sumergido del cuerpo dividido el volumen del cuerpo es un número mayor que 1, si el volumen sumergido del cuerpo dividido el volumen total del cuerpo es mayor que 1, eso quiere decir pues que el volumen sumergido es más grande que el volumen del cuerpo. Pero eso no tiene sentido. Nunca una Ah, parte, ok. ¿cierto? La parte de algo no puede ser mayor que el todo, como decían los filósofos griegos. La parte de algo no puede ser más grande que el todo. Por lo tanto, pues esto no tiene sentido, esta situación, este caso no se puede dar. Y justamente esta contradicción se correlaciona con lo que nosotros observamos. Y lo que observamos es que cuando la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, el cuerpo no está flotando. Nosotros partimos de que estaba flotando, pero resulta que en ese caso es justamente cuando el cuerpo no flota, sino que está hundiéndose, se va al fondo. Ah, vale, gracias, profe. Bueno, entonces ahora podemos llegar a la siguiente entonces conclusión, ¿no? Podemos llegar a la siguiente conclusión. Entonces la conclusión, y seguramente lo que muchos de ustedes recuerdan que les han enseñado desde el colegio, para uno saber si un cuerpo flota o se hunde, entonces lo que hacemos es comparar la densidad del cuerpo con la densidad del fluido. Entonces la conclusión es que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, entonces
el cuerpo flota, se da el fenómeno de la flotación. Si la densidad del cuerpo es más grande que la densidad del fluido, entonces no hay flotación, el cuerpo se hunde. Y si la densidad del cuerpo es exactamente igual a la densidad del fluido, entonces el cuerpo se encontrará completamente sumergido. Pero otra de las cosas interesantes es que en esa situación, pues tú puedes mover el cuerpo al interior del fluido colocándolo en cualquier lugar y siempre permanecerá allí quietico, ¿no? En equilibrio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque nosotros tenemos barcos que están hechos de metal. Por ejemplo, un submarino, ¿no? Estos son de metal. Entonces la pregunta es, ¿por qué flotan? ¿Por qué pueden flotar? Si mal no recuerdo es por el aire que hay dentro de ellos, ¿no? Ah, menos mal dijiste eso, porque eso es un preconcepto, ¿no? Una idea, digamos, muy popular que se ha ido transmitiendo, pero justamente lo que vamos a ver es que eso es una idea equivocada. Un objeto puede flotar así no tenga aire adentro. Entonces, ¿por qué? Tal vez por su área, por su superficie, ¿no? Por la cantidad de volumen que ocupan. Entonces, por eso nosotros iniciamos este curso repasando un concepto que se supone que ustedes ya conocen, pero para el cual marcamos una diferencia importante. Y se acuerdan que es que esta densidad del cuerpo, cuando yo digo Rho sub C, que es la densidad del cuerpo, recuerden que esta es la densidad que llamamos densidad media o promedio, ¿no? Y no necesariamente esta densidad coincide con la densidad del material. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia? Tú puedes coger en un recipiente, como hemos hecho antes. Entonces podemos tener un recipiente y pues colocarle una cierta cantidad de agua y colocar en este recipiente una bola, una esfera de acero, pero no una esfera maciza, sino una esfera hueca. Es decir, esta parte es la que está hecha de acero, como un balón de fútbol, pero de acero. Y asegurarnos de que adentro no haya nada, o sea, que en la parte interna es vacío. Y solamente entonces la cubierta, la carcasa es la metálica, es la que está hecha de acero. Si nosotros pensamos en el acero como material, pues la densidad del acero es mayor que la densidad del agua. Y por lo tanto, entonces diríamos que esa bola debería hundirse. Sin embargo, nosotros podemos hacer una bola de tal tamaño que si la colocamos allí en el agua, vamos a ver que ella flota. Y recuerden entonces que eso sería así porque esta densidad de la que yo estoy hablando acá no necesariamente es la densidad del acero, sino que es la densidad promedio de ese cuerpo que yo he fabricado con ese acero. Cuando yo digo que la densidad del cuerpo, me refiero a la masa del cuerpo, pero dividido entre el volumen geométrico, el volumen del objeto que yo he fabricado con ese acero. No estoy hablando del volumen ocupado solamente por la capita de acero, sino del volumen del objeto geométrico que hemos fabricado con ese acero. De manera que entonces, si esa densidad media o promedio es menor que la del fluido, en este caso que la del agua, entonces esa bola de acero va a flotar.
Y eso es entonces pues lo que acontece con barcos, submarinos y otras estructuras. Pueden flotar cuando la densidad media o promedio sea menor que la densidad del agua. Entonces, veamos ahora sí cómo hace un submarino. ¿Cómo hace un submarino para poder irse a la superficie o hundirse a voluntad? Entonces, supongamos que esta piscina gigante representa pues la Tierra y aquí está el océano. Entonces tenemos por aquí un objeto como un submarino. ¿Cómo hace entonces este submarino para hundirse o flotar? Está hecho de acero. Entonces, el submarino tiene unas recámaras, unos compartimientos. Él tiene unas recámaras especiales. Entonces vamos a suponer aquí, vamos a pintar en una línea verde. Entonces, él tiene unas recámaras especiales y en esas recámaras especiales, entonces, sucede lo siguiente. Si él se quiere hundir, se abren unas válvulas y se permite el ingreso del agua. Ingresa agua a esas recámaras al interior del submarino. Resulta que el submarino tiene un volumen fijo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces sobre el submarino, pues el líquido está ejerciendo hacia arriba una fuerza, que ustedes ya saben que es la que denominamos fuerza de empuje o de flotación. Y lo que acabamos de ver es que esa fuerza de empuje o de flotación es o se calcula como la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Bueno, cuando el submarino esté completamente sumergido, entonces el volumen sumergido pues corresponde al volumen del submarino, al volumen geométrico, ¿verdad? No el volumen del material del que está hecho el submarino, sino el volumen de la figura que se ha construido con ese material. Y al mismo tiempo, pues ustedes saben que empujando hacia abajo, pues está la fuerza que ejerce el planeta, la fuerza gravitacional, el peso. Y el peso, pues lo calculamos multiplicando la masa del submarino por la aceleración de la gravedad. Entonces, si él se quiere hundir, ¿qué es lo que hace? Como el submarino no puede cambiar su volumen y la fuerza de empuje depende del volumen, el submarino no puede controlar la fuerza de empuje. Esa siempre es fija, tiene un valor, ¿cierto? Que solamente depende si él está flotando o si está completamente sumergido. Pero una vez que está completamente sumergido, la fuerza de empuje siempre será la misma, tendrá el mismo valor y esa no la puede controlar el submarino. Lo que controla el submarino es su peso. De manera que entonces tenemos que la fuerza de empuje empujando hacia arriba menos el peso del submarino empujando hacia abajo. El submarino deja entrar agua al interior del submarino y lo que está aumentando es su peso. Lo que controla el submarino es esto. Si deja entrar más agua, entonces la masa del submarino aumenta, por lo tanto el peso aumenta. Y si el peso es mayor que la fuerza de empuje, pues el submarino acelerará hacia abajo. En el momento en que el peso es igual a la fuerza de empuje, el submarino se puede quedar ahí estático a una cierta profundidad. Pero si la fuerza de empuje es mayor que el peso, el submarino ascenderá. ¿Y cómo hace en ese caso? Entonces el submarino abre por medio de aire comprimido, ¿cierto? Empuja el líquido, hace que el líquido salga del submarino, por lo tanto disminuye el peso del submarino y de esa manera entonces cuando el peso del submarino es menor que la fuerza de empuje, entonces el submarino podrá ir hacia la superficie. Cuando va llegando a la superficie, pues el volumen sumergido está cambiando, ya no coincide con el volumen del cuerpo, la fuerza de empuje comienza a disminuir, ¿cierto?
y por lo tanto llega un momento en que ahora pues el peso y la fuerza de empuje se equilibran y él podrá quedar flotando pues en la parte superior. Y de esa manera es como el submarino puede hacer controla, ¿no? El ascenso y el descenso en el océano. Entonces todo depende finalmente si esto es mayor, ¿cierto? Que cero, si es menor que cero o si esa suma de fuerzas pues es igual a cero. Así hacen los submarinos. Eh, Otro que hace algo muy parecido es un cocodrilo. ¿Cómo hacen los cocodrilos para flotar o para subir a voluntad? ¿Alguien sabe? Mi profe, ahí sí no sé yo. ¿No? ¿Nunca se vieron los programas del cazador de cocodrilos? No lo ve, pero pues, bueno, ¿hace cuánto, no? Es el Ah, usted, problema. sí, a usted yo creo que No, a usted no les no tocó es el como que cazador se, de cocodrilos. Les tocó no, ya, pero con la hija, profe, ¿cierto? Con los hijos. Y, Probablemente. y mira que el cocodrilo hace una cosa muy interesante. El cocodrilo lo que hace es, él no puede cambiar su volumen. De nuevo, lo que hace es controlar su peso. ¿Y cómo lo controla? Traga piedras. Y se ha encontrado en el estómago de los cocodrilos hasta 25 kilogramos de piedras. O sea que el cocodrilo traga piedras, ha tragado piedras y eso le ayuda como a hundirse. Y vomita las piedras, las regurgita y queda más liviano, entonces la fuerza de empuje es mayor y así también se ayuda a subir, a flotar. Entonces él traga piedras y eso le ayuda. Por el contrario, los peces tienen un mecanismo diferente. Los peces no pueden controlar, no controlan su propio peso. Los peces sí pueden controlar la fuerza de empuje. Ellos tienen una vejiga, ustedes han escuchado que los peces tienen una vejiga que le llaman vejiga natatoria. Lo que ellos hacen es succionar el aire que está disuelto en el agua, ellos succionan aire y entonces cambian su volumen. Como quien dice, se inflan un poquito, nosotros no lo notamos, pero ellos cambian un poquito su volumen. Si aumentan su volumen, entonces la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre ellos aumenta y así se mueven hacia arriba. Y si expulsan el aire y disminuyen su volumen, pueden hacer que ahora la fuerza de empuje sea menor que el peso, que su propio peso, y entonces ellos se van hacia abajo. De manera que ellos sí lo hacen controlando el volumen. Y miren lo interesante de esto, ¿no? Hemos estado hablando de un líquido, pero realmente, pues, esto se aplica a todos los fluidos y en especial ya podemos entender otro fenómeno aparentemente distinto y es por qué flotan los globos. Tenemos el planeta Tierra, y voy a exagerar, ¿no? Y alrededor del planeta está la atmósfera. Que supongamos que la atmósfera está aquí a una cierta altura. Bueno, la atmósfera más o menos se extiende como hasta unos 100 kilómetros de altura, pero la mayor concentración de la atmósfera creo que está en los primeros 15 o 30 kilómetros. La densidad va disminuyendo con la altura, entonces tenemos la atmósfera, ¿no? Así que nosotros estamos metidos en un océano de atmósfera. Ya saben ustedes también que 75% de nitrógeno, 24% de oxígeno, nitrógeno y oxígenos moleculares. Así que cuando inflamos un globo, entonces, qué es lo que está sucediendo? Entonces, cuando se infla un globo, cogemos con aire caliente e inflamos un globo. Entonces, lo que está haciendo, ¿cierto? Ese aire caliente al inflar el globo es aumentar el volumen.
Ese globo está metido, está sumergido en un océano de atmósfera. Así que si aumentamos el volumen, entonces aumenta la fuerza de empuje que le ejerce la atmósfera hacia arriba y por eso el globo sube. Y cuando disminuyes el volumen, entonces disminuye la fuerza de empuje, el peso del globo es mayor que la fuerza de empuje y el globo baja. Lo que pasa es que como nosotros estamos en ese caso es aquí en la superficie de la Tierra, en ese caso no le llamamos como hundirse o flotar, sino que le llamamos es que el globo vuela, ¿no? O sube o baja. Pero es exactamente la misma situación que está aconteciendo en un líquido, en este caso en el océano o en los ríos con los animales y los peces. Y eso es lo increíble de la ciencia, ¿no? Cómo una idea puede ser aplicada en dos contextos aparentemente distintos.